las escaladas de violencia de este 2019, desafortunadamente un 2020 también, donde se recrudece la violencia, donde desafortunadamente pareciera que la normalización pues se sigue apoderando. Por una parte, vemos cómo también se viene a ser una constante muy, muy lamentable, obviamente, de cualquier tipo de violencia, de homicidio, de feminicidio, pero sobre todo menores de edad, de niños que son asesinados, que han venido siendo asesinados, que en un principio pues causa indignación. Ya lamentablemente, cuando continúan este tipo de hechos, pues pareciera que desafortunadamente nos volvemos una cifra más a la lista. Y bueno, esto es, bueno, un panorama complicado, sí, pero nosotros seguimos creyendo desde sociedad civil que es importante y es indispensable pues generar rutas, ¿verdad? Generar rutas en el corto, mediano y largo plazo. Si bien sabemos que el problema, como lo hemos venido señalando durante años, si bien sabemos que el problema no es un problema que se hizo de la noche a la mañana, son problemas que trascienden administraciones también. Todo esto pues debe de ir más allá de eso. Por eso es importante generar estos planes, estas rutas para poder hacer frente a todo lo que está ocurriendo. Oye, ¿y por dónde? A ver, primero lo de los policías, a ver, es decir, ¿tú qué, tú qué ves que pasa en Sonora? Porque entre municipios rebasados, entre información incompleta, niños caídos, a ver, ¿cuántos niños tienes tú en el radar? Porque te cité para hablar de policías, pero ocurre que también los niños, Manuel, Bueno, sí, a ver, primero policías. Decías que en tu boletín que 23 policías muertos el año pasado, más este, ¿verdad? así es. El primer policía asesinado fue precisamente en la ciudad de Hermosillo. Lamentablemente ese policía municipal agredido. El año pasado hubo 23 policías asesinados. Precisamente Causa en Común, nuestra organización hermana, sacó un reporte de policías asesinados en México, donde el año pasado hubo, según fuentes periodísticas, hemerográficas, hubo alrededor de 446 policías muertos en México. En Sonora, este año es el primero. A nivel nacional hay una contabilización aproximada de 68 policías muertos en lo que va del año en todo el país. Entonces sí, la violencia pues ha aumentado, y desafortunadamente pues a nuestros policías no ha sido la excepción, como lo hemos visto en el análisis que lleva a cabo pues Causa en Común. Es un análisis de precisamente de lo que ha estado ocurriendo respecto a las agresiones, a las muertes a los policías. Desafortunadamente pues no puede concluirse en decir los patrones, las motivaciones específicas que está llevando al asesinato de estos policías. Lo que sí nos queda claro es que en nuestro país cada vez se vuelve más fácil asesinar, y también asesinar a un policía, y pues rara vez un asesinato, en este caso hablando de los policías, pues rara vez se lleva a una consecuencia. Sin duda. ¿Y de los niños tienes contabilizados cuántos van? Bueno, mira, por lo que hemos explorado a través de portales, de sitios de comunicación en diferentes lugares, tenemos desde del año pasado, cuando ocurrió el asesinato, no sé si recuerdas, de un niño en Ciudad Obregón, que iba con sus hermanas y su papá, que fue asesinado. Después de eso ocurrió otro lamentable hecho en Guaymas. Este otro que está ocurriendo pues en Cajeme. Y pues no recuerdo, creo que hubo otro también en la región de Guaymas, en Palma. Es decir, hay alrededor de 4 o 5 a los que nosotros hemos podido pues identificar a través, como te digo, de información periodística que se ha venido haciendo, de menores de edad, ¿no? Desafortunadamente esto pues nos tiene que indignar, pero también nos tiene que llevar a exigir a las autoridades, y como tú lo decías ahorita, no de tirarse la bolita, sino de asumir las responsabilidades de todo esto, que no podemos estar pues
normalizados, no debemos acostumbrarlos, Luis Alberto. Tenemos que seguir exigiendo a las autoridades pues que cumplan con su función. El que si la ruta que se han trazado ellos no está funcionando, pues bueno, que desarrollen nuevas estrategias, nuevas rutas, que desarrollen, como lo hemos comentado. Sabemos que no lo hemos dicho no ahorita, ya lo hemos mencionado aquí en tu programa, es un problema que tiene no menos de 15 años que se ha venido recrudeciendo. Estamos conscientes que también no hay una solución mágica a esto, pero también estamos conscientes de que si trazamos las rutas en los niveles de gobierno, en las autoridades indicadas, sí podemos ir transitando hacia al menos no tener los niveles de violencia que hemos estado teniendo pues en todo el estado y en México. ¿Qué le pedirías a las autoridades? ¿Qué ha faltado entonces, Emilio? Mira, Luis Alberto, nosotros lo hemos dicho desde el discurso, vaya, que pues se da todas las mañanas en México, desde el presidente. Él lo mencionó hace unos días, habló otra vez de abrazos, no balazos, lo reiteró él, y yo creo que aquí no se trata de abrazos y no se trata de exterminios. Es decir, existe un Estado de Derecho, existen instituciones responsables, y ahí es donde se tienen que fortalecer para precisamente brindar ese Estado de Derecho y que la seguridad sea precisamente esencial. Recordemos, Luis Alberto, que son 5 ejes fundamentales para construir seguridad, que tenemos la prevención, las policías, las instituciones de seguridad, la investigación, las fiscalías, es decir, impunidad, que es altísima en nuestro país. Desafortunadamente poco o nada se habla de la reinserción social. Luego entonces tenemos que ver en qué punto es donde estamos fallando. Y creo ahí, hace también el día de ayer, antier, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad Ciudadana federal señalaba de las mejoras en las investigaciones, respecto para evitar las liberaciones de detenidos y una serie de circunstancias. Y bueno, tenemos que ver en dónde están las áreas de oportunidad de los ejes que mencionamos para redoblar los esfuerzos y precisamente transitar hacia todo esto, que en la realidad, hay que decirlo, desafortunadamente no lo vemos. ¿Qué escuchamos el año pasado, en agosto? Escuchamos un plan piloto, así lo llamó el gobierno federal, para los 5 municipios donde se siguen presentando estos problemas de violencia. Se anunció la militarización, ya no tenemos ya un militar en Cajeme porque renunció. Hablaron de una depuración policial. En los reportes que presentamos, que lo dijimos aquí en tu programa respecto a los niveles, el control de confianza, tampoco vemos una mejora. Y se habló de esos 2 temas precisamente, ¿no? Del homicidio, que es precisamente otra vez el centro del problema, y no nomás los homicidios. Observamos cómo terminó 2019, por ejemplo, Cajeme, con un alto, que donde aumentó el robo a negocio. Vemos en Hermosillo cómo aumentó el robo a casa habitación. Es decir, no sabemos. Yo creo que las respuestas, es decir, la palabra la tienen las autoridades, y yo creo que ya es tiempo de dejarse de repartir culpas y asumir responsabilidades, que es lo que creemos que debe de ser lo esencial. En todos los niveles, por supuesto. Muy bien. Manuel, te agradezco mucho como siempre y pues estamos en contacto, consignando, informando y sin dejar, por supuesto, de ventilar todo esta, vamos a decirlo, río de sangre que se genera en ocasiones en Sonora en ciertas, vamos a decirlo, municipios y que exactamente, pues nadie lo detiene y a veces ni se informa. Gracias, Emilio. Gracias, buen día, Elizabeth. Buenos días, corte y volvemos con más información. Cerramos con buena noticia. Nace Médicos por Sonora. Los priistas se reunieron este fin de semana. Verá usted lo que dijeron. Volvemos.